para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Para nosotros siempre es un placer poder iniciar este espacio de justicia en democracia gracias al Colegio de Abogados de Pichincha y, por cierto, a nuestros invitados especiales. El día de hoy yo tengo el agrado de presentarles a ustedes a la doctora Sonia Merlán. Ella es catedrática, es docente, pero adicionalmente tiene una vasta experiencia en lo que significa materia del tema que vamos a tratar el día de hoy. Tenencia y patria potestad. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Decía yo que dentro de la experiencia tiene un doctorado de cuarto nivel PhD, en su tesis en Derecho Civil, con mención en publicación en la Universidad Católica de Lima en el año 2011, pero además es profesora de la Cátedra de Sujetos del Derecho de la Universidad Católica. Lo ha sido también en materia de nuevos procedimientos en familia, niñez y adolescencia en la Universidad Andina. Y es su vasta experiencia lo que nos permite compartir con ella en el transcurso de este programa, sobre todo de aquellas dudas y consultas que usted le quisiera plantear. Hágalo por favor a través de nuestras redes sociales, Democracia S, Democracia TV S, y lo puede hacer también a nuestros teléfonos. Aquí en Democracia 250-3014, que está ya a su disposición. Bienvenida y muchas gracias, decía yo, porque en efecto este quizás es uno de los temas recurrentes en la consulta que hace la ciudadanía cuando de derecho se habla. Mucho más en coyunturas como las actuales. Casi siempre procuramos que para el entendimiento de nuestra audiencia podamos hacer una explicación de qué es lo que se aborda dentro de lo que corresponde a la jurisprudencia, este concepto de la tenencia y de la patria potestad. Si le parece, arrancamos con eso. Gracias, Verónica. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, efectivamente nosotros tenemos dentro de la materia de familia dos conceptos diferentes. El uno es la patria potestad, el otro es lo que aquí en Ecuador se denomina tenencia y que en otros países se denomina con mayor propiedad custodia. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con los hijos, y la patria potestad engloba a la custodia, así como también engloba a otros derechos y deberes, como son visitas, como son alimentos, por ejemplo. Entonces es el concepto omnicomprensivo, diríamos así. Y la tenencia, que aquí se denomina así, es el estar con el cuidado y protección del hijo, es la vivencia del día a día con el hijo, para explicarlo de una manera sencilla. ¿Estamos hablando simplemente de una conceptualización distinta o es que tiene un trasfondo cuando hablamos de custodia y de tenencia? Por supuesto. Así como los conceptos son distintos, en materia ya legal y práctica, por supuesto, son tratados de manera diferente, aunque están ligados entre sí, porque es como decir el sistema solar y el planeta Tierra. El planeta Tierra sería la tenencia y el sistema solar sería la patria potestad. Entonces, cuando nosotros abordamos estos temas, lo común es que nos digan, bueno, es que yo quiero, por ejemplo, la tenencia de mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero es tal vez mejor y más adecuado pedir la patria potestad. Son los temas que abordamos a diario, ¿no? Dentro de la consulta en mi despacho. Y entonces, les hacemos ver a los clientes, porque algunos, en cambio, vienen por el sistema solar y dicen, no, yo quiero la patria potestad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo va usted a tener la patria potestad? Quisiera que me diga de qué manera. Entonces, obviamente, esto está estipulado en la ley, de qué manera uno puede obtener o la tenencia o la patria potestad. Pero realmente la confusión que tienen los clientes también se da un poco por el propio Código de Niñez y Adolescencia. Porque el Código de Niñez y Adolescencia, Código Orgánico, realmente en las normas para conceder la tenencia, las remite, cuando no hay acuerdo, remite a la privación de patria potestad. Entonces hace una remisión a las normas para privar de la patria potestad a partir del artículo 106 en las reglas para aplicar, pero no en las causas. Entonces tenemos que las causas para privar de la patria potestad o para obtener la tenencia son diferentes, pero las reglas a aplicar por el juzgador son las mismas. Claro, yo hubiera pensado que iban de la mano, simplemente lo uno y lo otro. Claro. En función de que si alguien quiere la patria potestad,
va a tener también esta custodia o tenencia de los menores. Pero entiendo que ¿cuáles podrían ser entonces las discrepancias que lleven a un juez a determinar que no van de la mano? Claro, lo que sucede, por ejemplo, es que la tenencia como tal o custodia simple es realmente el estar con el hijo, el vivir con el hijo, pero no se tiene la potestad de tomar todas las decisiones acerca de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, quien tiene la tenencia... Tranquila. Gracias. Quien tiene la tenencia vive con el hijo y normalmente es el que toma esas decisiones sin consultar con quien tiene el ejercicio conjunto de la patria potestad. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, vamos al colegio y nos convocan a una reunión. Van a expulsar al niño y nosotros necesitamos más bien hacer algún trámite ante las autoridades respectivas, ¿no es cierto? Llámese junta, llámese ministerio. Y claro, el asunto es que si no ejercemos la patria potestad conjunta, digamos, si solo hay una persona que ejerce la patria potestad, esa sola persona firma, esa sola persona va a las reuniones y está plenamente habilitada legalmente para ejercer la total representación legal del niño. En cambio, que quien solo tiene la tenencia puede verse obligado a tener que ir a pedir, por ejemplo, la firma para estas cuestiones. O eso, por ejemplo, en las decisiones sobre salud. Y en lo que más palpante se ve es en las autorizaciones de salida del país. Bueno, sí, claro, que hay que hacer un trámite para aquello, pero uno pensaría que en estas discrepancias pueden pasar muchas cosas, desde la premura con la que se tiene que resolver un tema hasta una cuestión que sea mucho más grave. Usted decía, en el ámbito de la salud, posiblemente autorizar una operación, se me pone en la cabeza, si no soy el representante legal, pese a tener la tenencia, podría dificultarse mucho. Completamente, por supuesto. Ahora, normalmente lo que se da en el común puede estar relacionado con que la mayoría de los padres piensan que se debe compartir esta responsabilidad que uno tiene sobre los hijos, es decir, la patria potestad. ¿Ese es el común? La regla general, digamos así, no se estipule en ningún sitio, es que la patria potestad, según la ley, corresponde tanto al padre como a la madre, solo a los padres. No pueden pedirla a los abuelos, los tíos, en caso de fallecimiento de uno de los progenitores, no. La patria potestad como tal es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres o madres, ¿no? Pues sobre el término omnico preciso, para los hijos. Entonces, obviamente, claro, cuando, por ejemplo, normalmente una persona vive con el hijo, está con el hijo, aunque no lo saque del país, siente que tiene toda la potestad de decidir. Y llegado a ese momento, por ejemplo, se topa con la circunstancia de que no puede. O llegado el momento de que viene el paseo de fin de curso, de sexto curso, por ejemplo, ¿no? Que es un dilema, o de sexto grado les sacan fuera del país. Y claro, se da cuenta que no puede irse el hijo de vacaciones a ese paseo porque no ejerce la patria potestad total, sino solamente conjunta y tiene que pedir autorización al otro que ejerce la patria potestad. A ver, aclaremos el concepto, y no sé si lo he mal interpretado. Si es que tengo la patria potestad en conjunto, para tomar una decisión, no basta mi sola decisión, tiene que venir con la firma de los dos siempre. Siempre, sí. Ahora, normalmente lo que sucede en el colegio es que ya se designa un representante y ese representante es el que realmente actúa con todo, justamente para evitarse todo esto, ¿no? Las leyes educativas en materia de niñas dicen ya, se designa un representante y este representante es el que va a firmar en todo. Pero en otros casos, y como le decía, más patéticamente en el de salida del país, ahí sí, si estamos ejerciendo conjuntamente la patria potestad, no podemos sacar a un niño sin la autorización del otro. Entonces ahí vienen los problemas. Claro, y me pongo a pensar que muchas veces o a uno le requieren un montón de firmas para autorizar no solo la salida del país, posiblemente una actividad extracurricular, la participación en un concurso, cualquier cosa que esté relacionada, porque de lo que estamos hablando es de un menor de 18 años que todavía necesita ese nivel de representatividad. Por supuesto. Y de representación de parte de uno de sus dos progenitores. Si por X razón uno de los dos no está, y me voy a poner en un caso extremo, ha tenido que emigrar del país sin hacer, sin dejar a la otra persona esta responsabilidad o la decisión para solventar cualquier cosa de manera absoluta. ¿Cómo lo resuelven? Privándole de la patria potestad a la otra persona. Es la ¿En única ausencia? Solución. En ausencia, por supuesto. La ausencia, justamente, la privación de patria potestad, como es algo tan amplio y tan importante en la vida de los niños, niñas y adolescentes, el Código de Niñez y Adolescencia señala causales explícitas para y taxativas, ¿no? Para pedir la patria potestad, la privación. Entonces, por ejemplo, está el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual. Y, por supuesto, también está la manifiesta falta de interés
en estar con su hijo por un periodo determinado de tiempo, ¿no? ¿Cómo se demuestra aquello? Informes. Digamos que los ojos y oídos del juzgado son los informes de la oficina técnica. Entonces, la oficina técnica en los juzgados de niñez y adolescencia está compuesta por un médico, un trabajador social y un psicólogo. Entonces, la madre que solicita la privación de la patria potestad o el padre que solicita la privación de la patria potestad, indicando que la otra persona ha migrado, que hay desinterés de esa persona en ver a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, el juez ordena un seguimiento con la oficina técnica va, le entrevista al niño, le entrevista a la madre, le entrevista a vecinos, hace realmente una labor muy interesante. Las oficinas técnicas son, en la práctica, son muy capaces, claro, tienen una carga de trabajo, por supuesto, grande. Es que debe ser la demanda que exige. Claro, pero al final llegan a ser, como le decía, los ojos y oídos del juez. Porque, claro, ahí ellos visitan, ven que efectivamente todos los vecinos dicen que realmente el niño no ha sido visitado por su padre 6 meses, que no le han visto, que no se ha preocupado. Ahora, claro, otra solución sería si esa migración que poníamos el caso, todavía se comunican, si está pendiente de su hijo y todo lo demás, ahí no hay causal, me dirá usted. Entonces ahí lo que suelen hacer es dejar un poder de representación a la madre o al padre que se queda. Que es una alternativa jurídica y además absolutamente válida. Claro, totalmente válida. Ahora, dentro de esta oficina técnica, y dado que la denominación así lo estima, habrá que valorar un montón de aspectos que no marcan la subjetividad de determinados actores. Claro. Porque quizás eso puede ser lo que uno se pone en sospecha, ¿no? Pues si son tus amigos, pero si es tu familia, o sea, posiblemente ese nivel de subjetividad sí podría tener una incidencia que no sea muy ética. Claro. En la oficina técnica, en las entrevistas, claro, el asunto es que ahí en familia varía un poquito quiénes son los mejores testigos, la verdad son los familiares. Porque claro, en la familia, en la vida interna de la familia, normalmente ¿quién está? Tal vez el abuelo, tal vez el tío. Entonces realmente, por ese lado yo creería que más bien los jueces valoran y de manera muy equitativa los testimonios de los familiares. Y es más, ahora con el Código Orgánico General de Procesos ya no hay provisión de que los familiares sean testigos. Entonces, realmente el juez valorará de acuerdo a su sana crítica cuánto vale un testimonio, cuánto vale o no. Y también, por supuesto, los abogados, en el momento en que ya tenemos la facultad de interrogar a esos testigos, porque normalmente aquellos que son entrevistados por la oficina técnica o son parte procesal o luego son llamados por testigos por la parte, ¿no? De todas maneras, el informe ahora tiene que ser sustentado por los peritos dentro del proceso. Entonces, los peritos viene la perita psicóloga, viene la perita trabajadora social y viene el perito médico o la perita médico y se les pregunta, por ejemplo, a la trabajadora social, a ver, usted recogió el testimonio de esta señora. ¿Por qué lo recoge y por qué saca sus conclusiones en base a este testimonio? Entonces, tendrá que explicar y tendrá que sustentar. Y un peritaje no sustentado le puede acarrear una responsabilidad muy grande. Por supuesto, la posibilidad de litigar sobre el tema siempre será un aspecto positivo que les permita esclarecer. Creo que todo el mundo debería trabajar en función de priorizar este bienestar del menor y ojalá y siempre se actuara de la misma manera, que es lo que se aspira. Ahora, si estamos hablando nosotros de estos limitantes, usted hablaba de violencia intrafamiliar. Y esto puede ser tanto para la madre como para el padre o para el entorno en donde está el niño, porque posiblemente la madre no es quien violente al niño, pero si no es su nueva pareja. Claro. ¿Eso puede ser una causal para retirarle esta representatividad a la madre? A ver, en la privación de la patria potestad realmente la causal va orientada hacia el progenitor que la realiza, ¿no? Maltrato físico, psicológico, sexual. Pero dentro del maltrato como tal al niño, niña o adolescente, evidentemente hay una norma en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia que dice que si una persona está frente a otra, mientras maltrata a esa otra persona al niño, también está formando parte de ese maltrato, ¿no? Entonces, al permitirlo. Al permitirlo. Y tiene la obligación de denunciar, todos tenemos la obligación de denunciar. Si nosotros, por ejemplo, pasamos por la calle y vemos a un niño vendedor de periódicos que le está pegando la mamá, por ejemplo, primero ahí hay explotación laboral y segundo le está pegando la mamá, tenemos la obligación de ir y denunciar ante la autoridad competente, así nosotros realmente, y que sería la Junta Cantonal de Protección de Derechos o un juez de niñez y adolescencia. Claro que en la práctica nosotros, obviamente, por ejemplo, en este caso que salimos a la calle, muy poco lo hacemos o llamamos o nos apersonamos. Pero obviamente en el caso que usted me ponía, por ejemplo en las parejas sí es muy frecuente efectivamente el maltrato de la pareja. Ahí por ejemplo cabe obviamente una denuncia y lo primero que se podría hacer además es una medida de protección contra la pareja para que ya no se aproxime
a ese niño y adolescente y obviamente retirarle la custodia temporalmente a ese progenitor. Porque esa posibilidad hay. Hay esa posibilidad. Y si ya las cosas no cambian y las circunstancias no cambian, por ejemplo, irse a una privación de patria potestad. O directamente, si es tan fuerte la situación, irse a la privación. Y me surge una inquietud en el momento en el que uno esté frente a un caso de estos, en donde se observa que él o la persona que está representando a este niño, ejerciendo la patria potestad, está brindándole no sé si un hábitat que no le resulte nada grato para este menor. Pero no es el otro progenitor el que está demandando, sino que como sociedad podemos expresar el hecho de que hay ahí violencia. Claro. ¿Qué ocurre? ¿La sociedad per se puede solicitar? No. La legitimación activa de la patria potestad, privación de patria potestad como tal no podemos, como sociedad. Solo corresponde la legitimación activa a los progenitores, padre o madre. Si falta el padre, la madre, es decir, ¿no? Para que ejerzan. Si faltaran los dos que ejercen la patria potestad, ya no hay patria potestad para, por ejemplo, un abuelo, un tío, sino que tenencia. No, tampoco hay tenencia. No hay ni patria potestad ni tenencia para los abuelos. ¿Y qué, entonces, cuál sería la figura? Es una guarda, un tutor. No existe patria potestad ni tenencia para ninguno, para los abuelos. Estas dos condiciones son exclusivas de padre o madre. Exclusivas. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos, en el caso que me planteabas de un niño que está siendo maltratado y que como sociedad nos interesamos, lo que tenemos que hacer es una medida de protección, que este es otro trámite completamente diferente. Y claro, si es que no, digamos que si es, nosotros como sociedad lo vemos, y son sus padres los que están actuando en eso, así es. Lo que tendría que disponer el juez es que temporalmente el niño, una medida de acogimiento como medida de protección, declarar a este niño en situación de riesgo y pase a un hogar de acogida. Que pase a... Sí, pues a un... Porque este tipo de cosas se observa en muchas circunstancias y lamentablemente en algunas familias, en donde es el tío, una tía, la persona que hace la denuncia respecto de las condiciones que no son las óptimas para que viva un menor de edad, ¿no es cierto? Más allá de que la madre puede estar ejerciendo la patria potestad y el padre no le interese, o a la inversa. Así es muy frecuente dentro de nuestra sociedad. Y qué lástima que este tipo de cosas tengan que pasar por aquello, siendo los menores las víctimas de todo lo que estamos hablando. Ahora, lo que se podría disponer también como medida de protección, que yo he tenido un par de casos, por ejemplo, recuerdo uno en que un niño, si su madre lo tenía trabajando en un restaurante, el niño tenía 7 años hasta las 12 de la noche en el restaurante ayudándole, y luego al día siguiente el niño perdía el bus porque se quedaba dormido, tenía 7 años, se quedaba dormido y la madre le castigaba, y en lugar de ella irle a dejar todo, ellos vivían en el sur, el niño estudiaba en el norte y le daba para el bus. Entonces el niño, el día que la mamá le hizo eso por, no sé, enésima vez, ese dinero en lugar de emplearlo en el bus para ir al colegio, cogió y se fue donde su tía materna, la hermana de la mamá además, ¿no? Entonces la tía materna vino a consultarme e hicimos una medida de protección. Y ahí solicitamos a la Junta, respectiva a la Junta, la Junta Cantonal de Protección de Derechos era la del centro, ¿no? La competente. Y pedimos que se le dé una custodia temporal familiar a la tía. Se llamó al padre que, como tú bien dices, hasta ese momento no estaba presente, para que se haga presente, para que vea cómo está la situación. Y luego, después de que estuvo el niño, el padre subvencionó los gastos del niño, estaba muy enternecido con la situación de su hijo, no había sabido obviamente nada de su hijo desde hace mucho tiempo, y ahí entonces recién, luego de un año, el padre ya cogió la custodia, digamos, con él, ¿no? Ya la custodia definitiva. Pero la Junta mantuvo la medida de protección un año para que estuviera con la tía materna, y estuvieron en terapia y todo lo demás, ¿no? La madre luego tuvo solo visitas, ¿no? Claro, circunstancias en donde hay una opción. Claro, ahora, la Junta realmente no tiene competencia para otorgar la custodia definitiva, solo una temporal. Pero como la patria potestad es de padre o madre, luego al final del año los papás ahí se pusieron de acuerdo y ya se fue con el papá porque la mamá, o sea, admitió después de un año de terapia y de no estar con su hijo que todo lo que ella había estado haciendo estaba mal, ¿no? Claro, por supuesto. Habrán muchísimos problemas de carácter emocional, problemas psicológicos que lleven precisamente a no saber cómo actuar. ¿Quiénes pueden conformar una junta? ¿También son autoridades? La junta es nombrada por el municipio de Quito. Son juntas cantonales de protección. ¿De ciudadanos? Realmente son ciudadanos, digamos, los que conforman la junta, pero normalmente es la conformación es interdisciplinaria. Está conformada por un abogado, por un psicólogo, por un médico o un trabajador social. Y realmente funcionan bastante bien. El problema es que son solo dos
que abarcan toda la ciudad de Quito. Por lo Entonces, tanto, habrá mucho rezago. hay de casos, demasiado rezago de casos. Ahora, las mismas medidas que puede adoptar la Junta las puede adoptar un juez de niñez y adolescencia. Claro, el acceso judicial, en cambio, yo creo que las juntas cantonales tienen una gran ventaja, y es que la ciudadanía, digamos, que no tiene tal vez los recursos necesarios como para directamente ir a un abogado y luego irse ante el juez, se siente más a gusto yéndose a la Junta, porque ahí le recetan su denuncia de manera más amigable y le ayudan sin necesidad de que realmente esté un abogado ahí atrás. En cambio, que para el acceso judicial, pese a que teóricamente son las mismas medidas y todo lo demás, ¿no? Solo el juez, digamos, que tiene competencia exclusiva solamente para el acogimiento y la adopción. Y las otras medidas las puede tomar la Junta, por ejemplo, terapia familiar y todo lo demás. Entonces, eso hace que sea mucho más asequible a la ciudadanía. Lamentablemente, claro, 2 juntas cantonales para todo Quito. O sea, sí, es un llamado de atención, ¿no? Sí, es un llamado de atención. Y no solamente a las autoridades, sino también a la sociedad en general, cómo estamos manejando un tema que resulta ser tan importante. La demanda que existe de padres que ahora mismo reclaman también el ejercer su derecho. Porque quizás una de las cosas que uno condiciona cuando habla de separación es que los niños van con la madre. Y puede ser que sea la mejor opción indiscutiblemente. No siempre será la mejor en todo caso. Y ahora la demanda que se presenta, y en muchos casos, muchas organizaciones que empiezan ya a exigir que los jueces miren también al padre. ¿Cómo se valora? ¿Qué es lo que se valora en el momento en el que el juez decide con usted o con usted? Digo, porque los dos podrían decir, yo me la merezco igual, yo también quiero estar responsabilizado de mi hijo, y posiblemente a mí me corresponde de mejor manera por cualquier circunstancia, ¿no? Desde por los horarios que puedo manejar hasta por el ingreso que puedo tener. ¿Qué es lo que se valora? Sí, aquí tenemos unas reglas, como te decía Verónica, que están en el artículo 106 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que son las mismas, como te decía, para confiar la tenencia o custodia y la patria potestad. En primer lugar, yo creo que podemos partir por algo muy interesante. ¿Por qué nosotros decimos tenencia? Fíjate que el término tenencia implica más a un objeto, a alguien que nos siente, en cambio que custodia es ya un ser humano, una persona, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tendría que cambiarse es el término tenencia por custodia. Yo tengo, no sé, vale la pena señalarlo tan solo, custodia me refleja una especie de reclusión. Ah, sí, por claro, eso. Tal vez en nuestra idiosincrasia podría ser porque ya estamos tan acostumbrados al otro término. Sin embargo, o sea, desde mi perspectiva, el término custodia más bien implica que tú estás dando amor, que tú estás dando protección. En cambio, que tenencia es tener, viene del verbo tener. Yo te poseo, claro. Yo te tengo, eres mi objeto. La pertenencia. La pertenencia. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en las reglas está que a falta de acuerdo entre los progenitores, en primer lugar, se preferirá a la madre, ¿no? Entonces, esta es una regla que está siendo cuestionada en el sentido de que, por ejemplo, en otros países, si bien se prefiere a la madre, es una doctrina de los tiernos años. Se prefiere hasta cuándo, hasta los 2 años. Porque evidentemente, ¿no? Una madre lactante, por ejemplo, es obvio que tendrá que tener la custodia de su bebé, porque la lactancia es insustituible. Pero más avanzado el tiempo, esta doctrina de los tiernos años, inclusive, por ejemplo, en países como la Common Law, ha sido sustituida. Ahora, yo creo que para nosotros legislar no debemos mirar, por ejemplo, a países que son completamente diferentes de nosotros, como la Common Law. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en la Common Law una custodia compartida? Es lo que se busca. Allá, los progenitores, la regla es custodia compartida. Entonces, si no se ponen de acuerdo, comparten mitad del tiempo. Pero en primer lugar, esto no se debe de entender como 365 días dividimos para 2 y nos sobra un día o nos falta un día. Yo tuve un caso de unos progenitores que parecían estar perfectamente de acuerdo, pero el momento que nos llegamos a la mediación con las visitas, ella sumó con su calendario y él con el suyo, ¿no? Y entonces iban tachando. Este día no le pude ver, me debes un día, ¿no? Entonces en total había una deuda de 17 días de ella hacia él en la custodia compartida. Entonces, realmente esto te regresa al objetito. Tú me perteneces y para mí eres 170 y pico y para tu mamá 170 y pico. Y las cosas no son así. En Estados Unidos, por ejemplo, en la mayoría de estados que tienen esta custodia, los progenitores se reparten el tiempo equitativamente en un sentido común, ¿no? Claro, claro. Y salen de la casa, del espacio físico de los niños, para que el otro progenitor venga a esta casa. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso de una
Es señora decir, americana. un tercer domicilio, una especie El mismo domicilio para los niños, y ellos tienen aparte en los días que no tienen a los niños su departamento, su casa, qué sé yo. Entonces, claro, esto es sumamente civilizado para el niño, porque el niño, al menos en sus primeros años, necesita de estabilidad, más que de personas, de espacio físico. A los niños una mudanza les congestiona psicológicamente. Está clarísimo, es decir, no es el niño el que sale a visitar, sino que son los padres quienes vienen a convivir. Exactamente, los padres que vienen a convivir. Perfecto. Pero aquí, yo tuve un caso en que trataron de hacer eso, la señora es norteamericana, pero falló porque por obvias... Yo creo que aquí todavía culturalmente no estamos listos para una situación así, porque, por ejemplo, él, se molestaba porque encontró tal vez alguna situación de cuando, porque obviamente ya cada uno rehace su vida sentimental. Claro, tiene unas parejas distintas. Entonces, pero por ejemplo, allá en Estados Unidos eso no genera ningún inconveniente, pero aquí, obviamente, entonces tenemos que buscar algo que culturalmente estemos adaptados. Para mi modo de ver, la custodia debería de ser compartir derechos y obligaciones, efectivamente, porque, por ejemplo, yo he llegado a ver el absurdo de una resolución de la Corte Provincial reciente, en donde la madre que tiene su proyecto de vida es una profesional excelente, ha sido contratada en Estados Unidos, le han concedido el permiso para que se vaya a Estados Unidos con su hija, porque el padre se opuso. Este padre que se opone no ha pagado alimentos, no le ha visitado pertinentemente, y en la resolución de la Corte, claro, le otorgan la autorización para salir en vista de... pero indican que la madre tiene que venir con su hija, obligatoriamente, todas las vacaciones de verano, todas las vacaciones de Navidad, ¿y quién tiene que pagar los gastos? Ella. Entonces, cuando además está... Entonces es una especie, yo te diría, es como que aquí, todavía dentro de los aplicadores de la ley, ni siquiera estamos... Los aplicadores de la ley no están listos, por lo tanto, para mí no debe ver, la reforma de la ley, yo creo que debe de partir primero de una capacitación sobre la ley que ya tenemos, que es bastante buena en el sentido de que solo establece una presunción. Los aplicadores de la ley, los juzgadores, todavía tienen esta idea sumamente matriarcal, ¿no? De prácticamente la matrona romana, la Madonna, en donde la madre en la casa con los hijos, ¿sí? Y si la madre es profesional y tiene que salir, bueno, pero la madre tiene que ver cómo hace, la madre tiene que pagar empleada, la madre castigar esta condición. Un poco en ese sentido, ¿no? Y entonces, pero llega con un proteccionismo extremo también a favor de la madre. Y entonces cuando llega el divorcio, lo lógico, digamos, que viene a resultar es la madre se queda. Y esto también viene desde los propios progenitores padres, porque poquísimos son los que reclaman realmente quedarse con sus hijos con tenencia compartida, poquísimos. O sea, de los casos que vienen donde mí, son cuando ya realmente ellos ven que es de un extremo. ¿Cómo se orienta realmente la legislación? De hecho, porque, claro, la presunción es a menos que se manifiesta contra del interés superior y de su desarrollo integral del niño, niña, adolescente. Entonces, la evaluación que le hacen estos profesionales que puedan determinar realmente en qué condiciones va a estar mejor este menor. Claro, y fíjate que tenemos otra cuestión, ¿no? Aquí dice que se escuchará el criterio del niño, niña, adolescente. Es justo a donde iba, sí. El niño, su criterio, digamos, no es obligatorio hasta los 12. Y a partir de los 12 es obligatorio. Algún día yo conversaba con un juez y me decía, pero lo que pasa es que yo en la audiencia reservada, es reservada, no es prueba, y no le puedo poner el texto de la audiencia para fundamentar mi falla. La oficina técnica no me dice nada. Le pido y me dice, dejo a su recto criterio porque ambos padres tienen las mismas condiciones. El adolescente me dice, me quiero ir con mi papá, pero yo no me puedo motivar en el criterio del adolescente porque está prohibido. ¿Qué hago? Me dice, ¿no? Entonces yo ¿para qué le consulto? Claro, le consulto, pero no puedo citar su opinión porque es de audiencia reservada. Claro, entonces está como que un poco atado de pies y manos, pero ahí corresponde también al abogado verificar que la oficina técnica, porque la oficina técnica sí puede poner que entrevistó al adolescente y lo que le dijo el adolescente, ¿no es cierto? Venir como testimonio, pero ya de parte de la Junta. Claro, ya venir por la oficina técnica, ¿no? Los informes, los informes sociales y todo lo demás. Por ejemplo, podría ser una solución para este juez, ¿no? Que me decía sí, o sea, es que en realidad, ¿de qué nos sirve la opinión del niño adolescente como sujeto de derechos si yo no le puedo citar? Y yo he estado en casos en que realmente después creen que yo me invento. Porque claro, el adolescente sale, me dijo una cosa, pero obviamente está entre la espada y la pared. Es eso, ¿no? Es eso. Quizás la legislación lo que hace es
permitir que sea el adolescente quien realmente esté en la mitad de dos seres humanos que lo aman, en el mejor de los casos, que están luchando por él, pero en donde no pueden tener respeto hacia su verdadera opinión. Claro. Terrible circunstancia. Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar en breve, porque es un tema que le interesa a usted, que nos interesa a todos como sociedad, y posiblemente usted tenga alguna inquietud. Ahora mismo ponemos a su disposición nuestros teléfonos 250-3014 para que usted pueda comunicarse y pueda hacerlo aquí en 920 AM en la radio de la gente. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Hoy estamos hablando de lo que significa la patria potestad y la custodia o tenencia, como bien nos lo explica nuestra invitada, la doctora Sonia Meilín. Para decir un poco, porque decía la doctora que quizás ustedes la habrán conocido en muchos de los casos que ella ha manejado como Sonia Meilín, aunque claro, viniendo con un apellido francés, dentro de la idiosincrasia ecuatoriana, le habrán dicho de todo, doctora. Habrán dicho de todo. Así es, así es. Algunos me conocen por Merlán y otros por Merlín. Mire usted. Ahora, cuando estamos nosotros especificando un tema tan interesante, en el análisis que uno puede hacer de cómo ha venido desarrollándose la administración de justicia, el derecho, las reformas y los cambios que se han dado en materia legal, se puede siempre pensar que hablábamos de una mujer, y usted lo decía en el segmento anterior, que estaba en casa. Cuando las coyunturas varían y las necesidades, no sé si los gustos, pero sí en la mayoría de los casos las necesidades, obligan a que la mujer empiece un proceso de independencia, salga y tenga un ingreso, y en las circunstancias actuales del país, muchas de ellas con ingresos mayores, o con posturas o posiciones dentro de su trabajo que le signifiquen una mejor calidad o posición, pues viene también una serie de conflictos. Mucho más si estamos viendo que, lastimosamente, las cifras que revelan de la cantidad de divorcios que se registran son excesivamente altas, pues nos enfrentamos como un tema social ya, y no solamente jurídico, al hecho de que hay mucho juicio y mucha crítica a cómo se maneja este tema de la patria potestad y de la tenencia. Si establecemos todo este antecedente, es tan solo para llegar a un punto que nos resulta válido. Cuando un padre o una madre, cualquiera fuese el caso, yo quisiera analizar primero desde la óptica de los padres, exige el quitar esta representatividad o despojarle a la madre de esta posibilidad. Muchos de estos argumentos van desde lo subjetivo, desde una valoración que para esa persona puede ser muy válida, pero que son absolutamente subjetivos. La madre puede empezar un juicio que podría tomar cuánto tiempo, cómo se determina, qué es lo que debería hacer la madre para, en función de que no tenga ningún problema, siempre estar como a la defensiva de no ser víctima de un padre que quiera demandar o pedir esta patria potestad. Claro, Verónica. Tu pregunta es muy interesante. En la realidad, la madre no debe de estar a la defensiva porque tiene esta presunción a su favor. Y eso es lo que ahora grupos de padres cuestionan muchísimo. El por qué, simplemente por el género, ¿no?, femenino,
digamos así, por la condición madre, ya tienes una presunción de que eres una buena progenitora. Entonces, realmente la madre no debe de estar a la defensiva. Pero, más bien, el padre que va a buscar custodiar a su hijo, ¿qué le aconsejo yo? Primero, yo tengo que ver cuáles son sus motivos reales, ¿no? Porque así como existen excelentes padres, excelentes, ¿no? Que desde el primer día ellos fueron los que cambiaron el pañal, la señora se iba a trabajar y ellos se vincularon más con el hijo y qué sé yo. Hay otros que, por ejemplo, buscan un motivo como la revancha por algún tipo de tal vez infidelidad, por ejemplo, o simplemente el no pago de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, primero, esto cómo se hace a través de una entrevista responsable en que vemos, porque desde mi perspectiva personal, ¿no? Ningún caso yo lo he cogido con el afán de lucro, sino siempre pensando si es que hay ahí el bienestar de un niño que yo pueda defender o el bienestar de un adulto que yo pueda defender también. Claro. Entonces, hay progenitores excelentes en ese sentido, hay otros no tanto. Más bien, el progenitor que va a buscar la custodia es el que tiene que esforzarse realmente dentro del sistema que tenemos actualmente en nuestra legislación por obtenerla. Entonces, para obtenerla, hubo una época en que los jueces, por ejemplo, nos enseñaban además en las facultades de Derecho que para obtener la tenencia del hijo se necesita el desprestigio de la madre. Y existía, por ejemplo, una regla en el Código Civil en que si es que la persona que tiene a su cargo la custodia del hijo se contrae nuevas nupcias, podrá eso ser causal para que el otro pida la tenencia. Pero esto obviamente ha sido derogado por una filosofía del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. O sea, no podemos ni siquiera regresar a ver a un código que es de 1861, ¿no? Entonces, claro. Ahora, ¿cómo poder, por ejemplo, acceder a una tenencia? Ahí sí, el juez yo creo que tiene que hacer un análisis de cada caso, ¿no? Pero yo planteaba la pregunta porque quizás hay muchas mujeres, y por eso yo me explicaba un poco en este antecedente, el hecho de que existen mujeres que, por esta misma necesidad, en efecto, tendrán que salir muy temprano de sus hogares, claro, hacer largas jornadas de trabajo, y quizás este tiempo que pasan familiarmente, que era el mismo tiempo que pasaban familiarmente antes del divorcio, por cierto, pero posiblemente esto podría ser visto o mal visto dentro de la sociedad por un supuesto descuido de parte de la madre para con este menor. El hecho de que hay madres que tienen que trabajar y quién sabe si su trabajo amerita viajes fuera de la ciudad, dejar a los menores en manos de una persona, con una persona que puede ser un familiar, una persona a la que se le contrata para ejercer algún nivel de cuidado o responsabilidad. Un niño, un adolescente que, por ejemplo, tiene que hacer ciertas actividades extracurriculares que ameritan que el menor, que siendo todavía adolescente es menor, pues salga, coja un bus, se dirija a otro lado. Es decir, una serie de circunstancias que nunca fueron mal vistas cuando estaban organizadas en el núcleo familiar de padre y madre, claro, pero que en el momento en que quedan solamente bajo la responsabilidad de la madre, sí podrían ser calificadas como negativas. Y por eso yo preguntaba, ¿cómo puede una madre, no sé si protegerse sea el término, pero sí tener en cuenta todos aquellos aspectos que ahora le podrían significar un cuestionamiento de parte del otro progenitor? Sí, yo creo que esto ya parte más ya no de lo jurídico, sino de lo vivencial, de lo que yo he podido observar en los informes de oficina técnica, de mi propia experiencia, ¿no? No necesariamente la mujer, primero hay una norma en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia que dice que no se privará de la patria potestad, por ende de la tenencia, por causas netamente económicas. Entonces, por ejemplo, una madre migrante, por el hecho de haber migrado y tener que mandar un cheque todos los meses, que es un caso más extremo todavía, claro, y no estar con sus hijos, ella está cumpliendo con sus obligaciones en cambio de cuidado de crianza, porque sin ese cheque sus hijos no viven. Entonces, el criterio económico no es causa suficiente para privar de patria potestad solamente. Entonces, ¿cuál es el otro criterio? Y efectivamente viene cuidado y protección, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de salir físicamente de la casa implica que salgas de la vida de tu hijo todo el día. Por ejemplo, los niños van al colegio, claro, los niños tienen extracurriculares, obviamente, entonces el hecho de estar pendiente, de organizarle los extracurriculares, de organizarle las citas con el pediatra, de tener una persona que les lleve y les traiga, a quien uno le pueda, por ejemplo, llamar por teléfono y decir, mire, ya llegaron los niños y ya llegaron todos los días, ya llegaron, sí. De estar pendiente, de hablar con los niños por teléfono, de decirles, ya hiciste las tareas, porque claro, la realidad económica de muchas familias puede hacer que efectivamente la madre tenga que salir de 8 a 8. Tal vez en sus más pequeños años, esto los niños no lo aprecian, pero luego lo apreciarán y dirán,
Mi mamá fue la que me contrató la clase extracurricular. Si mi mamá no trabajaba, yo no tenía la clase, ¿no? Y realmente yo creo que una figura muy interesante aquí es el apoyo que tenemos de la familia ampliada, ¿no? Que tal vez en otros países no se da eso, Así ¿sí, es. no? Pero aquí tenemos un apoyo de familia ampliada que está reconocida además como familia por parte del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Y que son cosas que pueden estar ocurriendo también dentro de su propio hogar y que vale la pena que las tome en cuenta. Así es. Esto tiene que ver con la patria potestad, lo que implica ya la tenencia en sí. Amerita un análisis también, y hay un caso que se lo voy a plantear ahora mismo, Sonia, porque me interesaría mucho su opinión, y es el hecho de que hay muchas madres que no trabajan, o sea, que reciben un dinero que es el soporte, pero que viene de quien fuera su pareja. Así es. ¿Verdad? ¿Esta tenencia puede correr algún riesgo en casos como aquellos? ¿Cómo se maneja el tema? ¿Qué es lo que estima un juez? En nuestro programa anterior hablábamos con Ceci respecto de lo que significa la manutención, pero la tenencia que implica un concepto un poco más amplio, ¿qué es lo que se debe valorar? Bueno, realmente la mujer que no trabaja, que no trabaja fuera del hogar. Claro, ¿sí? claro. Su sí. trabajo es Habrá que valorado hacerlo. por la Constitución, ¿no? O sea, en realidad, esa mujer, y por los jueces también, ¿no? Porque esa mujer está dentro del hogar, por ejemplo, ¿no? Cocinando, lavando, planchando, haciendo las labores de su hogar para recibir a su hijo, y obviamente su hijo es gracias a esas labores que puede permanecer probablemente bajo su cuidado sin siquiera una empleada doméstica o alguien que le apoye, ¿no es cierto? Entonces, más bien en ese sentido, el trabajo de la mujer es valorado como tal dentro de la corresponsabilidad parental. Por eso es que cuando hay quejas, por ejemplo, en la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, obviamente viene y dice, pero ¿por qué tengo que yo pagar $3,000 para que ella se quede sentada sin hacer nada, ¿no? Es lo que uno escucha con frecuencia. Pues que no hay que verlo así. Primero, la pensión alimenticia no es a la mujer. La mujer es la o el padre, ¿no? En los casos en que la mujer es la que genera la pensión alimenticia. No, la pensión alimenticia es al niño o niña que está dentro de ese hogar. Entonces, no es para que en todo caso se quede sentada en la casa, no. Hay una dificultad en conseguir trabajo, la reinserción laboral en mujeres que, por ejemplo, han dejado de trabajar para poder estar en el matrimonio, y es lo que decíamos, lo que dentro del matrimonio será muy valorado. Mi mujer se queda con mi hijo, eso solemos escuchar, pero ya una vez terminado el matrimonio, ya eso que se valoraba ahora ya no es valorado para nada, y tiene que buscar un sustento, tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pagar? No es a ella, es al niño. En otros países, muchísimo más avanzados en legislación, con una historia y una tradición quizás de muchos años más antigua, como por ejemplo Francia, o como por ejemplo Estados Unidos, hay una pensión para la mujer que se ha casado y se ha divorciado, que aquí no tenemos, y por lo cual sería interesante analizar cómo así la mujer, por ejemplo, de 70 años, muchas mujeres tienen 70 años, han querido divorciarse y no han podido, han esperado a que sus hijos se vayan, se casen, han tenido situaciones de maltrato, han dejado su profesión, han dejado su vida, se han dedicado exclusivamente a la crianza de los hijos, pero temen el divorcio porque efectivamente no tienen nada para sobrevivir. Claro. Entonces, en esos casos, por ejemplo, y en otros, no tan patéticos, en Estados Unidos, toda mujer, o en Francia, toda mujer que se divorcia y que no ha trabajado, mientras el marido ha trabajado, por ejemplo, en Francia le hacen una relación de cuánto ganaba él mientras ella estaba en el hogar, de qué profesión ella tenía, y hasta, por ejemplo, que ella contraiga nuevas nupcias o encuentre un trabajo, se le paga una pensión a ella. Entonces, aquí, cuando yo escucho estas quejas, digo, se nota que no conocen la legislación comparada, porque en la legislación comparada, esos seres humanos, esos hombres que están ahí pagando la pensión alimenticia a la mujer y al hijo, ahí sí tienen que quejarse y decir, bueno, pero por Dios, ¿cuándo sales a trabajar para yo tener que dejarte de cancelar esa pensión? Porque claro, ya están claro, divorciados, ¿no? Claro. Aquí nosotros, ninguna mujer divorciada tiene pensión alimenticia. Entonces, la pensión alimenticia hay que primero reorientar la visión y ver que no es a la mujer, sino al hijo. Lo que sí me parece, y que también hay que hacer en equidad y justicia, es que efectivamente por el otro lado, en cambio, como en todo, ¿no? Hay mujeres que han malentendido y que han hecho esto como su pensión o como un negocio. Entonces, obviamente, no le dan al niño el estatus de vida que se merecería con la pensión que recibe de su padre o en el caso del hombre que recibe de su madre. Y, por ejemplo, entonces no les reciben pensiones bastante altas y les tienen en colegio en donde ni siquiera pagan la pensión. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el juez podría disponer
a pedido del padre, un informe de oficina técnica para que dé un seguimiento de cómo se está utilizando la pensión alimenticia. En el antiguo Código de Menores estaba previsto. En este realmente no está previsto en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia eso. Y yo creo que no es una auditoría, porque bueno, existen padres que dicen, presénteme los recibos mes a mes de que llegue. No es una auditoría porque un niño no puede ser auditoriado. Un niño el día de mañana quiere un perro y después quiere un pez. O sea, son cosas así. Y en el estatus de vida en donde esté el niño, tal vez tenía un perro y quiere seguir teniendo otro perro. Entonces quiere irse a un colegio y luego quiere mejorar el nivel de ese colegio. ¡Qué excelente con esa pensión! Hay que verlo de esa manera. Mirar al interés superior del niño. Pero lo que sí, obviamente también, como le decía, ¿no? Con una especie de seguimiento de la oficina técnica en donde se vea que sí se está empleando en el niño. Y si no se está empleando, que el juez tenga la facultad de requerir a la madre e inclusive que el padre, viendo que no se emplea en el hijo, podría tener tal vez la facultad de incidentar y pedir una rebaja en base a la vida que le están dando al niño. Que sería lo lógico. Sería lo lógico, pero lamentablemente eso sí no está previsto. Y finalmente, Sonia, si estamos estableciendo todas estas diferencias, ¿existe alguna diferencia entre el manejo que se da al niño, niña o adolescente, producto del matrimonio o producto de una relación extramarital o producto de una relación de pareja de unión de hecho o simplemente de que vivían juntos, cualquiera de estas circunstancias? ¿Hay un tratamiento distinto? ¿Para qué? ¿Para la tenencia o para la pensión alimenticia? Para la tenencia. No, en realidad no hay ninguna diferencia, es más, sería anticonstitucional, iría contra el artículo 11 de la Constitución por el que se va contra el principio de no discriminación. En una época hubo esta diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, en la actualidad no la hay. Realmente lo que yo creo que tal vez en cada caso, ¿no? Podría ser un poco ya más bien una diferencia en la aproximación que tenga el progenitor que pide la tenencia, porque tal vez en parejas que conviven, es mucho más próxima la relación que tiene el progenitor padre y con el niño a parejas que no conviven juntas y que ha habido, no es lo mismo un papá que está, por ejemplo, presente de lunes a domingo que un papá que solo lo ve una vez al mes, ¿no? Así me parece. O sea, pero es más bien una diferencia vivencial antes de que legislativa. Claro, y para otorgar la tenencia, obviamente. Y posiblemente sí, habrá muchos casos en donde este padre que tuvo un hijo fuera de su relación primaria, pues quiera retirar al hijo de la madre simplemente por el hecho de que como se dieron las circunstancias. Pero al juez le corresponderá hacer un análisis distinto. ¿Cuál sería la última recomendación para quienes nos están escuchando ahora mismo, padres o madres, en función de hacer respetar estos derechos? Para hacer respetar los derechos, yo creo que la primera y principal recomendación es que tanto los dos progenitores, padre o madre, en primer lugar, se despojen de su sentimiento personal. Y no piensen en ellos al momento de verificar con quién va a estar su hijo o hija. No piensen es que yo me voy a morir si me quedo sin mi hijo o mi hija, porque aunque no venía, ahora voy a venir. No. Yo creo que el padre o la madre deben de pensar en función del hijo y hacer hasta cierto punto un renunciamiento. Si mi hijo va a estar mejor con el papá, aunque a mí me duele el alma, preferible que esté con el papá, que esté a gusto, que esté feliz y que yo pueda tener un régimen de visitas. Y una cosa sumamente importante, entender que en los casos de familia, no es esto ya una recomendación para nuestros colegas en el ámbito del Colegio de Abogados y en general en el ámbito de la sociedad, que no es mejor el abogado que busca lucirse en un litigio precioso en donde tiene un resultado espectacular en contra de el propio niño que está ahí, ¿no? El mejor abogado es aquel que busca acuerdos en familia, porque el acuerdo generalmente le va a servir muchísimo más al niño, un buen acuerdo, ¿no? Le va a servir muchísimo más al niño en que cualquier litigio en donde ese niño salga con una pensión estratosférica, por ejemplo, pero sí con un padre resentido a morir, o que el niño salga con aquel que peleó de mejor manera la custodia, el abogado, pero que al final, en el rato de los ratos, no es el mejor progenitor en el día a día para ese niño. El bienestar del niño siempre será lo que motive a cualquier persona dentro de la sociedad, y es que la expertise de la doctora nos permite haber tenido este diálogo tan interesante. Miembro delegada de la Comisión Redactora de Reformas al Código Civil del CONESU, ha sido también miembro del equipo consultor redactor de observaciones al proyecto de Código General de Procesos, abogada en libre ejercicio profesional, es propietaria del estudio jurídico Consul, ¿lo he dicho bien? Pues, y además también lectora calificada del proyecto de Código de Familia ecuatoriano.
La doctora Sonia Merlín nos ha acompañado en este espacio de Justicia en Democracia. Gracias a todos ustedes por estar aquí. A usted, doctora, una feliz jornada, por cierto. Gracias. Y con ustedes hasta el próximo miércoles.